Gracias, presidente. Bien, como habrán podido comprobar el resto de grupos parlamentarios, la relación de resoluciones que trasladamos al Pleno para su consideración y para su aprobación traen causa del relato y de las reflexiones que hemos intercambiado con el consejero en la primera parte del debate, en las que hemos situado algunos elementos que nos parece necesario superar. En primer lugar, el problema de la participación, como uno de los elementos que más ha deteriorado la calidad del servicio y que más ha alejado a la ciudadanía de la percepción positiva del mismo. Por tanto, la recuperación de esa participación, la activación de los órganos que están legalmente establecidos para ello, el incremento de la periodicidad de sus sesiones y, desde luego, la toma en consideración de los informes y de las propuestas que emanen de estos órganos en los que hay que incrementar la presencia social, la participación social, con un doble objetivo que también encontrarán en otras resoluciones, que por un lado es la evaluación de la situación coyuntural y por otro lado es la planificación consensuada también para ir dando respuesta a problemas que no tienen una solución inmediata, pero que requieren de modificaciones presupuestarias, de planificación plurianual en ejercicios sucesivos, futuros, y que también deben hacerse, como les decimos, de manera participativa. Otro elemento que le hemos trasladado, que nos preocupa mucho, es el recurso a los conciertos, habiéndose pervertido esa concepción inicial de red auxiliar y viendo cómo se ha ido consolidando la oferta privada en los momentos en los que más retroceso ha habido de fondos públicos para la sanidad pública andaluza. Por tanto, nosotros planteamos que es necesaria la revisión de esos conciertos, redimensionarlo y hacerlo de una manera acompasada con la puesta en carga, con la puesta a disposición de la ciudadanía de equipamientos sanitarios públicos que están en este momento terminados y cerrados o que están pendientes de un tramo muy pequeño de su ejecución. Eso junto a la contratación que va a derivar de la aplicación de la reducción de la jornada a las 35 horas. Es decir, el refuerzo de personal y el refuerzo de equipamientos públicos queremos que se cruce con una evaluación de lo que actualmente está en manos privadas para ir revirtiéndolo al sistema sanitario público. Nos preocupa la atención primaria, también ha sido algo referido por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios. Su refuerzo es evidente y necesario, es una necesidad que demandan todas las plataformas provinciales, de ahí que también hayamos incorporado resoluciones al respecto. En el mismo caso se encuentra la salud mental, no solo para la atención de las patologías y de los trastornos más graves, sino de aquellos que están sufriendo un número creciente de personas y que los están viendo agravados por la situación, por las condiciones de vida y de trabajo. Señora Nieto, perdone, disculpe. El murmullo ya es ensordecedor. No dejan ustedes que pueda intervenir la portavoz del Grupo de Izquierda Unida con la suficiente claridad con la que podamos entender los que queremos escuchar. Yo les rogaría, por favor, a sus señorías que guarden silencio y si tienen algo que comentar lo hagan fuera de este salón de pleno. Señora Nieto, disculpe y tiene usted de nuevo la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, les decía que nos preocupa la atención a salud mental, que requiere de un refuerzo no solo para la atención de los trastornos graves, también de los trastornos que están vinculados a las situaciones, al deterioro de la calidad de vida, al empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo que padecen sectores crecientes de la población, y entendemos que ese refuerzo debiera de materializarse en el año en curso, dada la gravedad de la situación por la que atraviesan muchas personas. Hemos hecho luego algunas propuestas con el ánimo también de buscar una optimización, una eficiencia de los recursos que se destinan a la sanidad pública, de manera que se liberen algunos que se puedan reorientar a otras cuestiones que planteamos. Por ejemplo, hablábamos en la primera intervención del incremento del gasto farmacéutico, de cómo la excesiva medicalización de la sanidad pública encarece sus costes y la aleja de algunos de los objetivos que estaban marcados en el cuarto Plan Andaluz de Salud,
Y ahí hay varios elementos que sabemos que se están abordando, pero entre los que hay que profundizar. En el ámbito del programa Pirasoa, como ustedes conocen, se trata de concienciar a la población de un uso razonable de los medicamentos, pero hay una manera bastante efectiva de garantizar que nadie tome una medicación que no debiera si se le dispensa el tratamiento en las dosis que necesita para su curación y no cuando necesitan 6 unidades, pues tener en casa una caja que traía 40. Y nos preocupa, también tuvimos ocasión de hablarlo con el consejero en la comisión cuando se abordó este asunto, el refuerzo que entendemos necesario entre la Consejería de Salud y la de Agricultura para ser un poco más fiscalizar con un poco más de atención el uso de antibióticos en el ganado, porque de no reforzarse ese control parece, todos los estudios así lo indican, que esas cepas resistentes de bacterias pasan igualmente a las personas y por mucho que se haga una prevención en el otro ámbito, si este no se controla, no se alcanzan los objetivos requeridos. Hemos también incorporado algunas resoluciones coincidentes con el resto de los grupos que tienen que ver un poco, si nos permiten, con el respeto que nos debemos a nosotros mismos, al cumplimiento de lo que nos dice la Cámara de Cuentas, al cumplimiento de las recomendaciones que nos traslada el Defensor del Pueblo andaluz y al cumplimiento de las proposiciones no de ley que todos los grupos hemos aprobado por unanimidad, o en pleno o en comisión. No es razonable que, siendo ya acuerdos con total vigencia y fuerza, no sean puestos en práctica por el Ejecutivo. En ese caso se encuentra la situación de las matronas, en ese caso se encuentra también la situación de la urgencia de la Sierra Sur de Sevilla, en ese caso se encuentran también las patologías retinianas y de baja visión. Son, como digo, acuerdos ya parlamentarios adoptados por el conjunto de los grupos parlamentarios. Debemos de cumplirlos, como ocurre con las recomendaciones de la Cámara de Cuentas que tienen que ver con la extensión efectiva del programa de Ictus a todas las provincias. Saben que todavía Huelva y Jaén carecen de ello. Hay que incorporar esos indicadores del seguimiento del cáncer de mama y hay que profundizar en el cumplimiento del plan de la detección precoz de esta enfermedad, y también hay que pisar el acelerador en el cribado del cáncer de colon, que estamos muy lejos de los objetivos que se marcaron para 2015 el conjunto de comunidades autónomas en coordinación con el Ministerio. Se iba a llegar al menos al 50% de la población en situación de riesgo. Andalucía está en el 0,1. Es preciso que esa cantidad se revierta. Habrán visto también todos los grupos parlamentarios que hemos realizado una resolución sobre el plan de verano. Es necesario que ese plan se reoriente, es necesario que se tenga en cuenta el incremento de población que tienen algunas localidades que son claramente localidades con atractivos turísticos, que ya el resto del año tienen dificultades para atender sin colapso a la población y que en verano esta situación resulta insoportable. En ese sentido, abundamos en la necesidad de la contratación de personal para acabar con la disyuntiva más semántica que cierta de si la cama está cerrada o si la cama está reservada. Si hay personal a disposición de que una eventual necesidad de esa cama la haga ponerse a disposición de las personas que están enfermas, esa cama estará reservada. Pero si en el hospital no hay personal suficiente para abrirla, esa cama estará cerrada, que es lo que pasa actualmente en el plan de verano y que necesita, a nuestro entender, una revisión en profundidad y un refuerzo acorde con los problemones que está teniendo en las últimas ediciones. Esta última fue tremenda. Una queja recurrente de todas las plataformas, una queja que es provincializada y también generalizada, es la atención de urgencia, tanto de los traslados como de los dispositivos de cuidados críticos, como de la atención de urgencias de las localidades que no cuentan con DECU y que tienen que tirar de un médico de su zona básica de salud para atender esa urgencia. Son puestos de estructura. Ahora hay una oportunidad de contratación gracias a la recuperación de las 35 horas. Queremos que haya un refuerzo de personal para atender estas situaciones, para reforzar los centros de salud en los que hay
médicos de libranza porque atienden la urgencia y así distribuir el cupo que, como saben ustedes, en este momento está en más de 1.500 cartillas para casi el 70% de los médicos. Y, por último, la Ley de Atención Temprana. Es un tema que tiene la entidad y el rango como para que demos ese salto. Hay un amplio consenso en la Cámara. Tenemos que trabajar por acabar de rematarlo y darle rango legal a una cuestión de vital trascendencia, de mucha sensibilidad social y en la que Izquierda Unida no va a cejar en el empeño de que acabemos teniendo un acuerdo unánime. Muchas gracias.